de la escuela del diplomado de la palabra. Benigno no está, ¿verdad? No No lo robaron. También es alumno, ¿verdad? Entonces, hemos compartido con algunos y con algunas hermanas cursillos, ¿verdad? Que me alegra de verlas de nuevo. A mi reunión de grupo aquí de Los Ángeles, todavía pertenezco a ella, aunque no pueda venir, ¿verdad? Claro que sí. Por cuestiones de compromiso del movimiento y ahora por mi salud, pues se me hace más difícil. Si me da un poquito de tos, me disculpan, pero mi cáncer de pulmón a veces me molesta, o mi cáncer de mama. Pero aquí estamos para servir. Ayer que grababa hoy Semillas del Evangelio, porque la persona que tenía que estar y me llaman de emergencia, Gloria, necesito que nos apoyes. Bueno, ahí vamos pues. Entonces, para el programa de hoy, queremos compartir con ustedes este tema que fue compartido con los hermanos a nivel de Latinoamérica, de cursillos de cristiandad, claro, a través de Zoom. No se va a ver mucho la proyección, pero por cuestiones del ambiente, de la luz natural que el Señor nos provee. Como decía mi hermano aquí, cariñosamente Galindo, le digo yo, él fue jefe de el papá de mis hijos. Lo conozco, imagínense, desde entonces. Mi Coralia, que hicimos cursillos hace cuánto, también antes del otro. Fue uno de los primeros cursillos con que yo serví, donde el padre Casal nos iba a dar seguimiento, ¿no? Éramos como 11 y era mi primera experiencia de dar seguimiento de grupo, mi primer cursillo de experiencia. Entonces Coralia es uno de esos frutos, y de nuevo con el cursillo de Lilian. Dice, en la formación de la cristiana de la conciencia, nosotros tenemos virtudes, tanto humanas como cristianas, como nos hablaba nuestro hermano Carlos, ¿verdad? Diácono, sobre lo que somos nosotros como seres humanos. Vamos a tratar, porque a veces la imagen habla mucho, y dice que en la conciencia tenemos un no o tenemos un sí, si somos conscientes o no estamos conscientes. Igual en esa formación que se va dando desde niño. Por ejemplo, veo a mi chiquitín, que es hijo de la pandemia. Miren, aquí está vivo, más vivo que nosotros, ¿verdad? Desde pequeños, esa formación que se va teniendo desde consciente del ser humano. Cuando él estaba bebé y mi hermana acá la amamantaba, él no estaba consciente. Ahora sí está consciente y le pide comida y todo, ¿verdad? Más difícil la cosa, no tan fácil como antes. Igual, dentro del ser humano tenemos cosas buenas y cosas malas. Depende de nosotros qué funcione más. ¿Qué es entonces la formación cristiana de la conciencia? Dice que es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia conciencia. Es decir, de sus estados y de sus actos. Decirnos, a veces decimos, es que el golpe lo hizo perder la conciencia. Es que él no andaba consciente de todos los tragos que se tomó anoche, ¿verdad? Y así sucesivamente perdemos esa conciencia de realidad, como nos decía en ese Conócete a ti mismo, Carlos. Realmente estamos conscientes y nos conocemos realmente quiénes somos. Conocemos realmente nuestros pensamientos. Conocemos realmente quién soy yo. Yo, que era de Recursos Humanos de la Universidad Católica, donde estuve 22 años, le preguntaba a la persona en su primera entrevista, ¿quién eres tú? Me decía, mire, yo soy fulana, estoy casado con tanto. No, ¿quién eres tú? Y me decía, bueno, ¿eres hombre o mujer? Primera pregunta. Entonces, dime quién eres tú. Y desde ahí nosotros a veces no sabemos ni quiénes somos. No que soy la hija de fulana, que soy el hijo de Mengano, que soy... No, ¿quién soy yo? Entonces, esa conciencia de mis estados y de mis actos. Diferencia entre conciencia y conciencia, diferente con una S. Conciencia es el conocimiento del bien y del mal en el sentido moral o ético. Y conciencia es la capacidad, con S, conciencia, del ser humano de reconocer la realidad y de relacionarse entre sí mismo y entre los demás. Entonces, hay dos diferentes conciencias que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Quién me acompaña? ¿El diablito o el angelito? ¿Qué se me salió? ¿Quién está ahí? ¿Quién me lleva de su mano? ¿El rojito o el blanco? Entonces, estar consciente de que cómo, por qué lo estoy haciendo. ¿Cuál es mi actuación y por qué? ¿Y para qué? ¿Quién me jala? Ahorita, ¿quién nos jaló? El Espíritu Santo, a través de los hermanos que los convocaron, para revisarnos cómo estamos en nuestro estado de conciencia, de cristianos comprometidos
de cursillista al servicio de la iglesia. Como nos decía Carlos, somos iglesia. Eso nos habló muy claro en Cursillos de Cristiandad, el ser iglesia. Yo recuerdo que cuando escuché este rollo en mi cursillo, pues llegué siendo atea, y al escuchar qué es ser iglesia, porque para mí la iglesia era el templo, la iglesia era el padre que no comía ni dormía, según yo, porque no me importaba, era anticlerical. Pero al darme cuenta que lo que era ser iglesia, eso es muy importante en nuestra vida. Caer en esa conciencia de lo que soy como cristiano, como laico. Como nos decía Carlos, en esa sinodalidad de laico. En ese que me voy a desenvolver, en esa realidad que vivo. En la formación del cristiano de la cosa tenemos las virtudes. Son las que nos ayudan a llegar verdaderamente a Dios y a ser mejores cristianos. No somos cristianos al 100. Tratamos de ser mejores cristianos. Como la caridad y en la castidad. La humildad y el perdón. La pureza, la abnegación y mucho más. Estamos en un tiempo de Cuaresma. Mañana iniciamos el tercer semana del tiempo de Cuaresma. ¿Y qué tan consciente he sido en estas 2 semanas de lo que estoy viviendo, de lo que estoy pasando? Decía el padre Germán cuando veníamos, mira, mejor lo voy a poner a hacer un vía cruce de abajo para arriba. Me dice, aquí en este camino. Sería un buen vía cruce. A veces vivimos un propio vía cruce. No importa por dónde andamos caminando. En donde estamos. ¿Verdad? Entonces, de esa conciencia mía, de esa virtud que nos hablaba. Desde la fe, las virtudes teologales, como nos decía, la fe, la esperanza y la caridad. ¿Y quién nos dice eso? ¿Qué tema en la Biblia? Que las dejamos de tarea. ¿Dónde están esas 3 palabras? Las virtudes constituyen entonces el patrimonio moral del hombre y de la mujer. Hombre y mujer, no del género que estamos hablando ahora y de lo que están metiendo en la cabeza y lo quieren meter a los niños. No, de hombre y mujer. Hombre y mujer nos creó Dios en Génesis 1:26, ¿verdad? Entonces vemos cómo ellas le ayudan a comportarse bien en cualquier circunstancia, a ser buenos en el sentido más verdadero y completo. ¿Qué tan bueno soy yo? A veces decimos cuando vamos ante el Padre, Padre, es que yo soy una buena persona. Entonces, ¿para qué me voy a confesar? Entonces, el sentido bueno y completo, lo reviso. Pero eso es bueno revisarse antes, y en Cursillo nos enseña, cuando nos vamos a confesar, me reviso en ese que voy a dar. Me acuerdo cuando yo en el Cursillo, y me dice la rectora, Gloria, ¿te vas a ir a confesar? No, yo a confesarme con el Padre, no, yo no creo en eso. Entonces, pero puedes hablar con el Padre, sí, porque me hay un montón de respuestas de la noche que me quedo debiendo en filosofía. Entonces, pues me agarré con el Padre el día, fue viernes en la noche. Entonces, yo iba al Padre como que dice a retarlo, ¿va? Y el Padre Casal me dice, bueno, Gloria, sí, hombre de Dios, ¿verdad? Y realmente llenos del Espíritu Santo, estratégicamente preparando. Y me dice, mira, Gloria, te bautizaron chiquita, te confirmaron chiquita, antes lo bautizaban chiquita a uno, ¿verdad? Te casaron por la iglesia, a mí me casaron, sin confesarme, ¿verdad? Entonces hicieron todo y me llevaron a la Guadalupe. Ayer el otro día miré quién es el padre que me había casado porque estaba la foto y estaba la fecha del párroco. Solo te falta una cosa, me dice, ¿qué padre? Le digo, ¿te acuerdas que tenía un rollito ahí que se llamaba confesión y reconciliación? Sí, lo escuché, le digo, porque algo aprendí fue a escuchar a las personas. Entonces me dice, ¿por qué no lo haces? ¿Y eso qué es? Le digo, si quieres yo te lo hago porque sé que tú nunca te has confesado. Nunca había hecho primera comunión, nunca había hecho nada. Entonces, pues dele, le digo. Como me gustan los retos y los desafíos en donde me formé, donde me reclutaron, como me dice el padre Germán, no, ni les digo cómo se dice. Y me dice, pues dele, padre, y empieza el padre a preguntarme. Y una vez le digo, espere, padre, ¿por qué usted me pregunta tanto? Me dice, porque el que esté haciendo la confesión, la que te estás confesando, soy yo, no eres tú. Entonces yo te tengo que preguntar todo. Y es que acaso le hubiera contado al papá de mis hijos todo lo que le estoy diciendo. No, muchacho, me pega en la cabeza, ¿va? Entonces el padre me sacó todo, ¿va? 1:30. Fuimos a esa hora a la misa, a la 1 de la mañana, por culpa mía, ¿va? Bueno, antes la misa era después, no como ahora. Y entonces, en ese momento yo sentí una gracia diferente, pero no sabía que era gracia. Y me dice, te voy a permitir que comulgues ahorita que vamos a la Eucaristía.
Lo hice, pero así va, ni modo. En esa confesión. Por eso te digo yo, en ese sentido completo, verdaderamente, en esa circunstancia que estoy consciente o cómo está mi conciencia. Ningún hombre o mujer nace bueno o malo, pero de la naturaleza recibe la capacidad para llegar a hacerlo. Todos debemos empeñarnos en ser buenos, ¿verdad? Cuando vemos tanta matanza como todos los días que hay, decimos, ¿y qué le está pasando al mundo? Como decía Carlos. ¿Dónde está entonces la conciencia de ser humano? Ese niño chiquito nació del amor de una pareja. Y yo creo que los papás no le han enseñado a hacer mal. Entonces, ¿qué está pasando, verdad, con esa conciencia? Luego, tenemos varias líneas de acción. Trabajar en la formación de la conciencia moral y cristiana de nuestra vida. Por ejemplo, los redentoristas son muy moralistas, ¿verdad, don Carlos? Son especializados en eso. Yo recuerdo una vez cuando un hermano de mi grupo me dice, Gloria, ayer me fui a confesar, pero no sabe lo que me pasó. ¿Qué le pasó? A los dolores. Mírame, si estoy en el confesionario, y yo llego ante el padre, y era una persona ya casada y madura. Y entonces el padre me dice, ¿y todavía vos haciendo eso? Y no es que salió del confesionario y me pegó en la cabeza. Mira, me dice, para mí fue un susto. Era un gran empresario, ¿verdad? Y entonces después lo tomamos con jocosidad, ¿verdad? Pero el padre Huerta, creo que se llamaba, ¿verdad? Era muy especial ese padre. Entonces, así me decía el hermano. Dice que la conciencia moral es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. ¿Sí o no? Me dice una muchacha una vez en un cursillo, miren los días que veo por ahí me confesaban del Padre, y yo todo lo que le tengo que decir, y a mí me va a dar pena, y empieza, ¿verdad? Mira, le entra, como decimos en cursillo, pues el más grande, y después los chiquitos ahí van a salir. Y entonces cuando venía, aquella mujer venía impactada, ¿verdad? Hubo que arrollarla y apoyarla y todo, porque ese sagrario que llevamos dentro de nosotros, esa es nuestra conciencia. Estamos conscientes de eso, que es la voz de Dios que nos habla y nos está diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando con tu conciencia? Dice, conviértanse y que cada uno de ustedes se va a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues Jesús, para el perdón de los pecados, realizan ese don. Estamos conscientes del don del Espíritu Santo que se nos dio, como nos hablaba Carlos en la confirma. Yo cuando están confirmando personas, aunque sea por televisión, que ahora me toca ver muchas veces, yo me transporto, ¿verdad? En ese momento que el Espíritu Santo está llegando a aquellos jóvenes, que está penetrando. Entonces a veces nos somos conscientes de que lo que Jesús nos dice, esta promesa es para ti, para sus hijos, y siendo sujetos todos del Espíritu Santo. ¿Qué acaba cuando empezó el Padre? Con una canción al Espíritu Santo. Y esa es la oración al Espíritu Santo, Cursillos la hace siempre. Y entonces a veces la hacemos por rutina o porque hay que hacerla, o estoy consciente de lo que estoy llamando. En el estudio de la moral cristiana y la vivencia de la ética, procediendo del etos, que es griego, como decía el hermano, o ciencia de las costumbres, y la moral del tema de la raíz de esta, del latín costumbre, inclinación natural atrae la costumbre y rige las comunidades de una población. A veces decimos en ustedes sus aldeas que tienen muchas cosas, valores bellos en sus costumbres que se han perdido en muchos lugares. Por ejemplo, a mí me encanta ver cuando la gente acompaña, cuando hay un hermano que murió, un familiar, y cómo la gente acompaña. Ya en Tegucigalpa, allá en la ciudad, a puras cachas llega la gente a un velorio, o un momentito, o un segundo. Y esa costumbre en los pueblos de acompañar y de estar allí en el dolor del otro, ¿verdad? Entonces, es parte de la actividad del ser humano, de esa parte de su vivencia, de su ética y de su moral. Dentro de ella, estoy consciente yo. Tenemos conciencia entre lo que es la coherencia en la vida, mi testimonio de vida, como decía el hermano, en las actividades o en los talleres que revisamos día a día, en nuestra revisión de nuestra hoja que nos dieron, que da estudio de acción. En la preparación de un equipo para dar reconciliación, dice. Hablaba el hermano de todos los retiros que él ha recibido y todo, es una preparación.
donde se prepara para que el Espíritu Santo fluya en nosotros. ¿Estamos nosotros conscientes de esa coherencia que debe haber en nuestra vida? ¿O no somos coherentes? Si voy a mi reunión de grupo y solo digo lo bonito y no digo lo que me pasa, ¿estoy siendo coherente con lo que estoy viviendo? ¿Lo estoy compartiendo? Porque para eso es la reunión de grupo, para compartir mi vida, para estar allí con el otro, ¿verdad? Dentro de las amistades cristianas, para conocer, para cultivar, para crecer, para testimoniar, dentro de la moral y nuestra coherencia de vida. Eso es muy importante. El conocernos, el cultivar nuestros valores, el animarnos unos a otros a seguir adelante. No importa lo que estemos pasando. Y siempre se nos ha dicho en cursillos, no importa tu realidad en este momento, vamos adelante, a seguir adelante en nuestra coherencia de vida, en nuestra moral, en nuestro testimonio. ¿Qué testimonio doy en mis hijos, en mi familia? Trabajar ahora con los jóvenes y tener jóvenes adolescentes y tener jóvenes ya no son millennials, ahora son Z, ¿no? Es cosa seria. Ellos son de sistemas, ellos son de... Mis nietos son los que me cambiaron el proyector, ya no traigo el otro, tengo que traer este. ¿Ah? Porque como este le cambiaron la computadora, no funciona con el otro. Y así las cosas como se van dando. ¿Ah? Entonces me dicen, mami, oye, es que mire, es que tal y tal cosa. Los jóvenes están así. Entonces nosotros tenemos que actualizar con ellos para entenderlos y poderlos llevar también por el camino de Dios. El joven, si usted le habla de que vamos a la misa o hay que confesarse, lo que está pasando ahorita, la felicidad de los jóvenes porque aprobaron la PAE. Alístense, jóvenes. Y ahí les digo, no saben lo que le va a pasar al vientre de su novia, ¿verdad? No saben lo que va a pasar en la mujer. Son abortos cada uno, comprobado. Aunque mi queridísimo doctor Mato lo haya aprobado. Y algún día lo tengo que tener enfrente y lo tengo que reclamar, porque era mi doctor. Cultivar una sola conciencia de los dirigentes laicos, siendo sujetos ellos mismos de la formación cristiana, que yo no voy a hablar después. ¿Somos conscientes de mi formación cristiana? ¿O solo me conformo con lo que dice el padre en la homilía? ¿O a veces no llevo ni leída la lectura a la misa? ¿O a veces no sé en qué estoy? Yo recuerdo cuando Pedro me llama de la radio y me dice, Gloria, ya sé para qué me llaman. Es que nadie quiere hacer estos laudes porque son de fiesta y usted sabe que no están así en donde se llama ¿cómo se llama? Del celular o donde está. Entonces aquí hay que mover las hojas y todo del 1, del 4, del 3 o del 2 de los laudes. Y entonces el Dinora que la ha comprometido conmigo para grabar, le digo, prepárese que este es día especial. Entonces vamos para tal lado, para tal página y andamos volando por todas esas páginas. Entonces yo ya sé que ustedes pueden, dije, aquellos nombres, aquellos lo leen lo que están viendo. Esa conciencia que nosotros debemos ir adquiriendo poco a poco de mi compromiso de laico. En mis actividades de la Eucaristía, de la Escuela del Movimiento, que ahora tenemos la dicha de poder estar conectados, que ya no estoy presencial, aunque a mí me hace mucha falta, de los retiros en lo que estamos ahora, de estas convivencias que estamos teniendo, del estudio personal, de la reunión de grupo y de ese contacto personal que nos habla de ideas fundamentales. En esa pandemia que nos enfermó a todos de alguna manera y que donde ha creado tantas cosas, nos ha alejado un poco, inclusive la pareja, la familia, pero tenemos que regresar. Pero yo cuando miraba y le decía, bueno Señor, nosotros aquí alejados en la iglesia y mira todos los conciertos que hay por allá, y empezaba yo a discutirle al Señor, y entonces, ¿cuál es la realidad que estamos viviendo? ¿Me acomodo o me desacomodo? ¿Cómo estoy con mi piedad, mi oración, mi estudio? Leo la vida de los santos, me interesa algún día el santo que está el día, ¿por qué? Mi hijo Cristian, que es doctor, me decía, mamá, para usted hay un santo todos los días. No, uno no, hay un montón, le decía yo. Pero hay uno que se sobresale ese día, ¿verdad? Entonces, en la lección divina que se nos ha enseñado a realizar, hemos aprendido a hacer, está en todas esas revistas que se nos vende ahora, ¿verdad? Es fácil hacerlo ahora, tenemos más acceso a ellas, tanto manual como
como intelectualmente a través del celular, de la computadora. Líneas fundamentales de acompañamiento espiritual a todos los miembros del movimiento de cursillos de cristiandad, en el servir y dar charlas, en los retiros y las convivencias, en la participación de los sacramentos. ¿Participamos de ellos? O ya se nos olvidó. En reconocer que somos débiles y que necesitamos alimentar nuestra vida espiritual diariamente, así como necesitamos el desayuno, el café, el almuerzo, la cena, los que podemos tenerlos, ya que muchos hermanos de nuestra tierra no comen todos los días. Yo cuando miro a la gente en la calle crean que sufro a la par de ellos, ¿verdad? Y sé que el otro día un señor se me aceptó y yo llevaba unos bananos que me habían regalado y le regalo 2. Y lo vi cómo se comió inmediatamente el banano ahí por la Guadalupe, aquí en el semáforo. Tenía hambre, ¿verdad? Y entonces vemos cómo somos conscientes de ello. Somos conscientes de la meditación que debemos de tener diariamente, de la oración, de la contemplación, de la visita al Santísimo. Qué cosa más interesante y más bella, ¿va? Estar con el Señor. Yo extraño mucho a mi Santísimo allá del campus, porque realmente como a mí me tocaba de 2 a 5 de la mañana estar sola con él, qué cosa más rica, ¿eh? Ni sentía el tiempo cuando llegaba Martita Galeas a sacarme a las 5, porque antes me iban a sacar a las 6. Entonces ya son las 5. Entonces saber estar ahí con él y para él. Voy a otro Santísimo, pero no me siento igual. ¿Por qué? Porque ya estaba solita con el Señor. En los otros entra la gente, sale, entra, entonces no es lo mismo, ¿verdad? Entonces saber apreciar ese momento, ¿verdad? Le decía a doña Betty el otro día, me decía un día que te toque a vos para estar ahí de nuevo, le digo yo, ¿verdad? Pero me encantaba más la hora de la madrugada. Yo salía a la 1:30 de mi casa, me tocaba a las 2. Y me acordé que una vez me paró el tráfico, ahí estaban en una operación. Y le digo bien alegre y todo, me bañaba, me arreglaba, me maquillaba y todo, y yo para Santísimo. Buenos días, le digo al policía. Y me queda viendo. ¿Y usted para dónde va? Voy para Casamanta, le voy a servir mi hora santa, hoy soldado de la hora del Señor. Y yo no decía, me entendió, no, váyase, me dice, sí. Entonces vemos cómo eso, hacerlo con amor y cariño. Después llegó el hermano Dios que me dice, hermana Gloria, ya son muchos años que usted está ahí, yo voy a querer tomar su turno, me dice, para que usted no venga desde su casa solita, me dice, a estas horas. Bueno, entonces pero yo siempre he tenido otra hora. Todas las horas del Santísimo, las 24 las he cubierto. Entonces no hay ningún problema. La espiritualidad en el ser trascendente del hombre orientado a algo superior a su naturaleza. Tenemos que orientarnos a nuestra naturaleza, algo más. ¿Quién está más arriba de nosotros? Solo Dios y la Madre, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, como nos dice, pidan y le recibirán. Busquen y lo encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y todo el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Según nos dice Lucas 11:9-13. Pidamos al Espíritu Santo que nos oriente siempre. Oremos donde estemos. Miren qué rico es orar aquí en la naturaleza. Yo amo la naturaleza. Cuando vengo aquí al Tabor a dar clases, yo disfruto en la noche y me dan ganas de acostarme. A veces me acuesto en la grama para aprovechar las estrellas que en Tegucigalpa ya no se ven, ¿verdad? El otro día que vine a dar clase en febrero, me acosté ahí un rato para ver las estrellas porque yo no las miro allá y aquí las distingo, ¿verdad? Como me enseñaron en la escuela, a distinguirlas. Si eres guiado por el Espíritu Santo, manifestarás los frutos del Espíritu. El amor, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la fidelidad, la modestia, el dominio y la longanimidad. ¿Sabemos qué es la longanimidad? Qué cosa más interesante. Eso nos dice Gálatas 5:22-23. Pidamos los frutos del Espíritu Santo, no solo los dones. Los frutos son importantes para nuestra vida, todos los días. Como nos dice el Papa Francisco, cristianos con cara de vinagre. No, tenemos que andar en la alegría aunque estemos tristes, como el payasito, ¿va? No importa. Tener paciencia con todo el mundo, ¿va? No es fácil. Mucho menos en los trabajos de ahora y en los ambientes de ahora. Necesitamos los dones también, nos decía don Carlos, ¿verdad? La sabiduría, la inteligencia, la ciencia, el consejo, la fortaleza, la piedad y el temor de Dios. ¿Tenemos temor de Dios? ¿Hasta dónde lo tengo? Dice que como hombres podemos ser iguales que Sócrates,
Humildes como Jesucristo, caritativos como Jesucristo, pacientes como Jesucristo, castos como Jesucristo, amables como Jesucristo, diligentes y trabajadores como Jesucristo, piadosos y amantes de la oración como Jesucristo. ¿Cuánto oró el Señor? Se lo imaginan allá, y las tentaciones y todo. Qué bonito soñar que podemos ser así, pero todo eso es sueño iluso, no es ningún sueño. Eso es lo que Jesucristo nos pide y nos anima a que seamos como Él. ¿A quién nos tenemos que parecer? ¿Al esposo o a la esposa? ¿Al hijo o a la hija? ¿Al amigo o a la amiga? ¿Al hermano o al alero? No, a Jesucristo. Por eso dice, atrévanse a imitarme a mí, como yo imito a Jesucristo, 1 Corintios 4, 16 y 11, 1. Se puede conseguir un ideal como este, no es demasiado para nosotros. ¿Se acuerdan del primer rollo que se nos deja en cursivo? Ideal. El ideal. ¿Verdad? Me acuerdo cuando escuché este rollo, decía a mí porque me están hablando de los reinos de la naturaleza y me estaban perdiendo, ¿va? Según mi ciencia y mi filosofía. Pero eso pretende el cursillo, es descubrir tu ideal. La respuesta que tenemos de cada día de nuestra vida. Vemos a muchas personas y las admiramos. Como cuando admiramos y vemos los procesos de la Virgen María. Y en este tiempo que vamos a vivir con ella, en ese Vía Crucis. Hay que ver las cosas buenas, las magníficas son, pero porque sean diferentes en naturaleza que nosotros, o mucho menos, no importa. Pero los jóvenes le van a decir, pero es que era en aquel tiempo, en el tiempo de mi abuelito, en el tiempo de su abuela. Dichosamente en nuestro tiempo es de los buenos, les digo. Yo no sé ustedes cuándo van, les digo. Yo les digo a mis nietos y a mí, cuando estoy hablando con ellos, nosotros tenemos 4 dedos de frente y ustedes lo tienen uno, porque ese aparato que está ahí no los deja pensar. Solo miran y actúan, pero no piensan. San Pablo se aseguraba de ser como Jesús. Vencer las dificultades, nos decía. Saber sonreír en vez de enojarme. Me costó a mí aprender. Saber hacer un favor en vez de vengarme. Pero es que te me las paga y me las paga triple, y ya va a ver. Saber callar en vez de alzar la voz para injuriar. Saber trabajar en vez de darse la flojera, dice. Seremos cristianos flojos nosotros, en la parte de Jesús. No solo estoy hablando del trabajo que nos toque como empleados o algo que tengamos que hacer como que en su trabajo o en su casa. No, es con Él. Tengo pereza de orar. No, el rosario. Como me decía un hermano de cursillo que era cantante de cursillo. Mira, Gloria, a mí no me gusta el rosario. Y cuando estábamos en el rosario, ya salía, ¿y vos qué estás haciendo aquí? Y era mi dejado de cursillo. Es que ni eso yo no, es que vos no lo has sabido disfrutar. Vos no lo has sabido desgranarles. Tenés que ir aprendiendo poco a poco. Vos le cantás a María, le decía yo. Qué difícil es, ¿verdad? Negarse. ¿Saben hacer 1000 actos de vencimiento que los conviertan en los héroes de una virtud cristiana? El Espíritu Santo también nos capacita. Y se denominan carismas, ya nos habló nuestro querido hermano. Dentro de ellos está la enseñanza, la música, la sanación, la intercesión, la predicación. Y ustedes van a decir cuando es incursión, pero yo qué carisma tengo. A mí no me gusta hablar. Es que hay que irlo descubriendo y hay que dejar que el Señor los anide ahí para que lo comportamos. ¿Verdad, mi hermanita delegada? Debe celebrar la palabra, no es comido trompudos, cuando les toca subir a las montañas y todo eso, a celebrarlo. El Espíritu Santo también nos da capacidades que se denominan carismas, claro, ya lo vimos. La predicación, lo primero que necesita para llenar un vaso con algún líquido que esté vacío. Entonces está lleno, ¿para qué lo lleno? ¿Para qué lo lleno de agua si ya tiene agua? ¿Cómo estoy? ¿Llena o vacía? ¿Lleno del Espíritu Santo o vacía? ¿Y para qué lo llene? Que estemos nosotros vacíos de nuestro pecado, de nosotros mismos. Como decía, ¿me conozco realmente cómo estoy? ¿Cómo estoy con mis sentimientos, con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, con mi iglesia, con mi jerarquía, con mi obispo? ¿Cómo estoy? ¿Con mi párroco? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo estoy? Esa cortesía es el fruto del Espíritu Santo. Esa alegría, esa paz.
es entender la relación íntima entre el hombre y Dios. La presencia de Dios que debe estar en nosotros dentro de nuestra vida espiritual. A veces decimos, es que los hermanos carismáticos son más espirituales que nosotros. No, es que los hermanos catecúmenos son tal cosa. Es que el otro... No. ¿Cómo estoy yo con mi carisma? Mi carisma de cristiano. Lo demás es un... Me acuerdo yo cuando me mandaban con el libro de la liturgia de las horas. Y me decían los hermanos catecúmenos, tú menos, como les digo yo. ¿Verdad, mi padre y hermano? Hermanita Gloria, ¿usted es catecúmena? Sí, yo soy catecúmena. El padre Casa me dijo que era catecúmena. Porque cuando me bautizaron, yo era catecúmena. No, que si es del camino, catecúmena. Ah, no, soy que cursillo de cristiandad. Ah, es que como usted anda con ese libro, dice, y nosotros lo usamos. Y que no, pero eso me enseñaron a hacer las de y era atea, le doy en cursillos. Entonces, porque yo iba a hacer para esta fecha a las 5 de la mañana con ellos, ¿verdad? Entonces, a veces pensamos que esas son propiedades del movimiento. Allá los carismáticos, no, que el Espíritu Santo, que no hay que... momentito. Entonces, no, ¿cómo estoy yo? ¿Verdad? Con esos carismas que el Señor me dio. Jesús nos revela ese íntimo de su pasión. El Dios en la comunión de sus tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos cuesta entender mucho ese misterio. Me decía una vez mi hermano del grupo que ya murió, Alfredo Gutiérrez, me decía, Gloria, es que el misterio del Espíritu Santo es una cosa magnífica. Y el que se mete a descubrirlo, se muere con él, me dice. Entonces, ¿cómo estamos ese Espíritu morando en nosotros? Mora realmente. Habita en mi casa, habita conmigo. Pensémoslo, hermano. Me ayuda, es mi protector, es mi maestro, es mi guía. Tomemos entonces siempre una decisión de empezar de nuevo. Todos los días empezamos de nuevo. Me acuerdo que el padre Casal me decía, mire padre, dice, yo no le entiendo ese ofrecimiento de horas que usted me dice. Míralo cuando vaya, y siempre me acuerdo de él. Cuando vayas a la ducha y te va a caer el agua, acuérdate y le ofreces al Señor suficiente, me decía. Ah, así me la pone facilito, le decía yo. Entonces, a veces no queremos complicar la vida, ¿no? Pero Dios nos manda a hacer las cosas de una forma natural y ligera y tranquila. En ese plan de vida mío. En la acción de ese fuego que Dios puede poner en mí. Esa fuerza que me viene de lo alto. Que me fortalece y me totaliza la vida del hombre y de la mujer. ¿Que somos débiles? Sí. A mí me dicen algunas personas, Gloria, tú eres una mujer fuerte. No, yo no. Yo soy fortalecida por el Espíritu Santo, pero no soy fuerte, que es diferente. ¿Verdad? Entonces a veces pensamos que eso, vaciarnos de nosotros mismos, de ese pecado que a veces nos lleva a no pasarla bien. Algo que equilibre, algo que armonice, algo que dé totalidad a nuestro ser humano, a nuestro ser cristiano, a nuestro ser de padre, de mujer, de hombre, de hijo, de hermano, eso. Por eso, ¿cómo estoy yo en esto? ¿Cómo está mi compromiso? Me preguntan a mí, Gloria, ¿de qué parroquia eres? Ahora soy de un montón. Mi parroquia territorial me lo explicó muy bien el padre, porque tenía ese conflicto. Ahora soy de la Divino Niño, en el campus Sagrado Corazón. Pero mi parroquia, de donde vivo, pertenezco, es donde está Cursillos de Cristiandad, en la San Martín de Porres. Y la Guadalupe, porque ahí está el padre Pablo, y me toca también estar por ahí, le digo yo. Entonces, iba a la Satélite, voy a la Santo Domingo Sabio, porque también me quedaban cerca, pero yo nací en San José de la Vega. Desde que hacer ese templo, los techos de San José de la Vega son el mismo techo de la casa de Pedro. ¿Se imaginan, verdad? Porque en un momento la estamos haciendo un tiempo. Y con el hermano de Cursillo que nos regaló la madera desde Cihuatepec, que la trajimos para los dos lados. Porque el padre Ovidio nos conquistó también para hacer las cosas. Porque con el padre Ovidio hicimos la capilla, el templo. Entonces, ver cómo nosotros tenemos que desarrollar nuestros carismas. Entonces, ver dónde yo doy frutos. ¿Estoy dando fruto en mi reunión de grupo porque asisto o no asisto? Por el movimiento, porque me queda largo. Yo entiendo su sistema de vida, que les queda larguito. Pero cuando se tenía una novia, desde aquí hasta allá la iban a ver, ¿verdad? Entonces, o el trabajo que les toca a las hermanas ir hasta allá a Tegucigalpa. Entonces, de alguna manera, vencer los obstáculos que se nos ponen en la vida, ¿verdad? Uno tiene que hacerlo. Por ejemplo, estar aquí en esta montaña tan bella, ¿verdad?
vencer un obstáculo hoy día sábado, de 1000 cosas que hacer, todo eso podemos hacerlo. Entonces revisémonos cómo estoy en ese compromiso de mi vida, con ese cuento contigo. Esa palabra nos debe resonar en la vida, en el corazón, en la mente. ¿Cuenta realmente Cristo conmigo? ¿En qué cuenta? ¿En que me duermo temprano y me acuesto y se me olvidó que existe Dios? ¿En que me levanté tarde y que no me acuerdo de Él? ¿En que salí corriendo y pasó el día, y pasó la noche, y pasó el día siguiente y todo y nada? ¿Cómo cuenta conmigo Jesús? Cristo cuenta con ustedes, hermanos, y de colores. De colores.